Seguimos conversando y conociendo a los candidatos, candidatas en Vox Populi 2021, y ahora nos acompaña Nelson Leiva Lersundi, militante de la Democracia Cristiana y candidato a constituyente. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, estamos... ¿Cansados? Cansados, exactamente. Estábamos cansados pero felices porque estamos en el trabajo de campaña y ahora, como te comentaba anteriormente, con la incertidumbre de ver qué va a pasar. Así es, bueno, todo un poco en la incógnita, en qué es lo que viene, a pesar de que todo apunta a que lo más seguro es que se posterguen las elecciones. Justamente yo comentaba hace un momento que igual el hecho de postergar las elecciones también seguramente va a traer, o sea, no seguramente, va a ser así, otras consecuencias que tienen que ver con lo electoral en términos de cómo se van a dar o no las campañas, de quienes tienen recursos y no tienen recursos, de quienes ya han montado algún, folletería, o sea, no folletería, sino que paneles y digamos, propaganda más grande, en fin, o sea, los alcaldes que probablemente tengan que volver a su cargo y que van a la reelección, como en el caso de Punta Arenas, en fin. ¿Cómo visualizas tú este escenario? Bueno, esto trae problemas politológicos, administrativos, prácticos, de todo tipo. Primero, el problema que tú planteas: ¿qué pasa con los alcaldes que van a la reelección? Que van a tener que volver supuestamente a sus funciones para después salir de nuevo, y todos sabemos que el incumbente tiene ventajas por sobre el competidor. Claro. Entonces, obviamente, va a traer sus complicaciones. Además, esta idea que quieren de parar las campañas ahora y después volver a reiniciarlos, obviamente también tiene sus dificultades, porque ya los que tienen gigantografías y cuestiones tienen que sacarlas, ver si las sacan o no. Entonces es todo un problema práctico y un problema político, porque en el fondo también los partidos tienen recursos públicos, tienen que ver si van a tener financiamiento después que venga la introducción, claro, si va a haber un financiamiento de nuevo y todo lo que conlleva. Además que tenemos un calendario electoral bastante apretado, porque hay que recordar que en diciembre se eligen senadores, diputados, presidentes y consejeros regionales. O sea, yo al menos creo que la única solución práctica para que todos salgan felices acá sería un PAC total gigante a final de año, pero tampoco es muy viable porque nada nos asegura que esto del coronavirus esté todo controlado, y suponemos que a final de año estaremos todos ya con las 2 dosis, pero no sabemos. Es todo incierto. Es todo incierto. Bueno, habrá que ver qué ocurre en las próximas horas respecto a esta decisión, y también justamente de las consecuencias y de otras medidas que se puedan tomar, porque claramente, sobre todo respecto de la propaganda electoral, hay, no sé, por ejemplo, las lunetas, esta propaganda que se pone en los automóviles, ¿cierto?, en los vidrios traseros, pudieran seguir andando, o sea, seguir haciendo propaganda, y de todas maneras, por otro lado, si se sacaran, se pierden, porque no se pueden volver a poner. Sí. Entonces es complejo. Bueno, y los candidatos pueden seguir viniendo a programas, pero no pueden decir vote por mí, digamos. Claro. Ese es un... Exactamente. Ese es la trampilla. La trampa, claro. Claro, o sea, de hecho hay mucha gente que hace campaña antes de que se inicie legalmente, pero haciendo esa salvedad justamente, que es lo que en definitiva castiga el CERVEL, es decir, invitar a votar por la persona. Pero bueno, Nelson, vayamos al tema de la Convención Constitucional y lo que será este trabajo y que lo que tú pretendes hacer en la eventualidad que seas elegido. Le preguntaba recién a otra candidata, te lo voy a preguntar a ti también, en relación al tema de la reglamentación que regirá a los constituyentes, que es la primera tarea por lo demás que tienen que desarrollar. ¿Qué aspectos a ti te parecen indispensables que estén definidos en este reglamento? A ver, en esta cuestión de reglamentos prácticos de cómo funciona
un organismo colegiado es bastante complejo, porque vamos a hacer un organismo colegiado, o sea, vamos a partir de elegir el presidente, ¿cierto? Me imagino unas ciertas de comisiones, claro, un secretariado ejecutivo y todo lo que corresponde. Entonces, para mí lo clave es, primero, aparte de tener un presidente de la Asamblea Constituyente, fijar el mecanismo de operaciones. Por ejemplo, yo lo hablé con Vladimir en el programa de la mañana. Yo supongo que vamos a tener ciertas sesiones que van a tener que ser en regiones, descentralizadas, suponemos. Y yo creo que lo lógico es que la Asamblea Constituyente tenga sesiones de Arica a Magallanes, digamos. Sería lo lógico. Y yo ponía el ejemplo, si se toma y se hablan de minería, ¿por qué no tratar el tema en el norte, Codelco, o acá en Poriná, Magallanes? O, por ejemplo, si se va a hablar de agricultura en la zona central. O sea, de acuerdo a cómo se ve acá comisión, yo creo que tienen que ir a sesiones a las regiones que corresponda, y además escuchar a las organizaciones sociales, y me imagino que va a tener que haber un feedback permanente con lo que la ciudadanía requiere para que la Asamblea Constituyente pueda ejercer con toda propiedad y escuchando a todos los que quieran hablar. Supongo yo que ese debería ser el mecanismo lógico. Ahora tenemos que ver cómo evoluciona este otro asunto de la pandemia también, si eso va a ser posible o no. Así es, claro, justamente tienes toda la razón. Probablemente se tengan que buscar, ¿cierto?, las formas de, efectivamente, claro. Pero bueno, para ti importante, ¿cierto?, que esté reglamentado el tema de cómo va a operar respecto de la conexión con las regiones y los temas que les competen, y también la participación ciudadana en el desarrollo de este proceso. Esos son como los aspectos que a ti más te inquietan y te importan que estén plasmados en el reglamento. Sí, básicamente. Y lo otro es tener claro las prioridades de tema. O sea, en el fondo, como este es un pacto, un acuerdo, tenemos que tener claro cuáles son las prioridades de temas que vamos a abordar. Porque en la Constitución, y lo estamos viendo en la franja, que hay algunos partidos políticos y organizaciones sociales que tienen clara la película a lo que van, y otras que prácticamente no entienden de qué se trata, qué se trata esto, y no entienden el por qué, o sea, tienen claro el por qué se generó, pero no tienen claro que esto es un terreno que no es solo para especialistas, pero en el fondo hay que saber tocar el piano para tocar el piano. Uh-huh. Me refiero a la lista del pueblo, por ejemplo. Usted ve las propagandas de la lista del pueblo y ve cuál es el currículum, a quién le han pegado más, las protestas sociales, pero yo no veo ninguna propuesta. O sea, todos tenemos claro el diagnóstico, uh-huh, y todos acordamos su diagnóstico, pero resulta que uno ve su franja y dice, ¿dónde está la propuesta? En cambio, de todos los otros sectores políticos, nos pueden gustar o no, pero tenemos claro propuestas. Uh-huh. Entonces, eso tiene que estar claro en la Convención Constitucional. Acá se va a ir a dialogar y se va a ir a entregar propuestas claras para generar una nueva Constitución. Entonces, si esos sectores van a tener representantes que ojalá tengan, y ojalá entiendan a lo que van, lleguen con propuestas claras, y que desgraciadamente en la franja no nos dejan claro cuáles son sus propuestas claras, porque nos dejan claro su diagnóstico, pero no nos dejan claro cómo van a solucionar el diagnóstico que ellos nos dan. ¿No te pasa de pronto que al escuchar a los distintos candidatos y candidatas, sobre todo la Convención Constitucional, que de alguna manera hay discursos bastante iguales, y de pronto eso también puede ser confuso para la gente? Es que claro, es que los discursos pueden parecer iguales, pero no lo son tanto, fíjense. Porque bueno, yo voy al partido que represento, la Democracia Cristiana. Nosotros somos uno de los pocos partidos
por no decir el único, que tiene clara una propuesta en las circunstancias. Un Estado semipresidencial, una autonomía regional controlada, presupuestos participativos, mecanismos de participación ciudadana. Ahí está clara la propuesta. Entonces, pero hay otros partidos políticos que en el fondo se quedan en el diagnóstico o no dan una propuesta para lo que se va, porque aquí nos vamos a conversar en vano, vamos a hacer una obra de ingeniería política, que es construir un nuevo pacto social y construir una nueva constitución, y para eso usted tiene que tener posturas y reglas claras. Si usted no va con esas posturas o reglas claras, ¿cómo lo va a saber el electorado? Por lo menos con nosotros, el electorado sabe que nosotros postulamos un sistema semipresidencial, postulamos a que haya un primer ministro como jefe de gobierno, un presidente de la República que se preocupe de las materias internacionales y de defensa, desconcentrar el poder, darle más atribuciones a las regiones, establecer mecanismos de participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los matices en que uno tiene que diferenciarse del resto de los candidatos. Lo demás es palabra. Nelson, ¿tu folletería, tu propaganda tiene la identificación de la democracia cristiana? Sí. ¿La tiene? ¿Tiene las falanges? Sí, por supuesto. Porque hay alguna folletería que no la tiene. ¿A qué lo atribuyes tú de que haya gente de partidos políticos, no solo de la democracia cristiana, porque hay otros partidos también, que no haya puesto su identificación partidaria en su propaganda política? Es que, ¿sabe? El hecho de el estallido social, y con toda razón, ha hecho que la gente se enoje con los partidos políticos. Y los partidos políticos, algunos han recogido el guante, hay otros que no. Y dentro de los partidos políticos, bueno, cada persona decidirá a conciencia lo que estime conveniente. Pero cuando uno pertenece a un partido político, y que ya lo conocen dentro de la región, no va a salir mintiendo yo soy independiente. No, porque es mentirle a la población. Es lo mismo lo que hacen los independientes. Aquí tenemos un grupo que se dice ser independiente, pero que tiene estructura de partido, tiene líder, tiene financiamiento, y es un partido, pero no tiene nombre. Claro. Pero todos sabemos quién es y sabemos que funciona como partido. Entonces eso también es mentirle al electorado. Entonces yo creo que decir que uno pertenece a un partido político es un ejercicio de sinceridad con el electorado, porque uno le dice: yo pertenezco a esta tienda política, tengo tales o cuales ideas, si a usted le gusta, perfecto, si no, bien, usted decide, pero yo no le vengo acá a mentir, yo vestirme con otros colores que yo no tengo. Entonces esa circunstancia yo creo que hay que valorarla también, porque esta ambigüedad de los independientes o de la misma gente que está en los partidos, que cae en esta tentación de esconder su ideología para caer bien o quedar bien, encuentro que también es mentir. Claro, porque de alguna manera es cierto, o sea, distinto es el caso de una persona que no es militante del partido, claro, pero que va en una lista, digamos, partidaria, es una cosa. Un cupo, que ese es otro cuento. Claro, pero aquel que es militante y que va en la lista de su partido y no se identifica como tal, ¿no lo sientes tú como de alguna manera es como querer estafar a la gente? Bueno, lo dice usted. Yo creo que cada uno es dueño ¿Pero tú qué opinas? de tomar las decisiones. Yo no lo haría. Ya. Pero, o sea, no lo compartes. Pero cada uno es dueño de tomar las decisiones. Claro. Yo no puedo responder por otro, yo respondo por mí. Yo no lo haría. Perfecto. Y en relación a eso mismo, ¿cómo has sentido tú, justamente tú decías, bueno, producto de la revuelta social, ¿cierto? También hay de ahí para adelante tal vez más públicamente un cuestionamiento, ¿cierto? A los partidos políticos, pero ¿cómo has sentido tú en el puerta a puerta, en el conversar con la gente y todo eso? ¿Cómo te han tratado cuando te presentas partidariamente? Ya sabes que yo lo hablaba con Ingrid Milipillán, que me acompaña. No sabemos. Sí, te hemos visto bien cercanos los dos. No sabemos si en realidad
tenemos una sensación medio extraña, porque no sabemos si llegan. Tenemos la sensación en muchos lugares de la ciudad que hemos llegado que no ha llegado tanta propaganda. No sé si sea así, pero muchas veces nos da la sensación que somos los primeros que hemos entregado propaganda. Claro, y muchos nos dicen, este es el primer candidato que conozco, etcétera. Debe ser por la pandemia o la dificultad que hay, pero yo creo que no debe ser así, pero al menos nos encontramos con algunos casos que son así. Entonces te da la impresión que la gente te atiende, pero con el resguardo del caso, de la ventana, desde la puerta te recibe la propaganda, o del buzón, con alguna gente tú te sacas una foto, te conversa, algunos te dicen, ¿sabe qué? Yo creo que no creo en esta situación, otros tienen la esperanza en el proceso. En el fondo uno se encuentra con todo. Te rompen la propaganda. Bueno, hay que pero no hay una actitud así generalizada que uno diga, no, sabes que en realidad cuando uno dice que es de un partido inmediatamente hay hay de todo. Hay gente que no quiere saber nada con el proceso, hay otros que no quieren saber nada con los partidos, hay otros que no quieren saber nada con la política, hay otros que te reciben, otros que no, otros no te atienden y tú le dejas en el buzón, etcétera. Oye, es bien curioso lo que tú dices, porque también yo tenía esa inquietud. Tú te imaginarás que converso con muchos candidatos y candidatas de las diferentes opciones, y la verdad es que la mayoría coincide en lo que tú estás diciendo, que o que no se encuentran con otros grupos de campaña, o que al lugar donde fueron parecía que no había pasado nadie antes. Y es bien extraño, porque en realidad en estas elecciones hay cuando más candidatos y candidatas hay, es cuando uno más esperaría que hubiera mayor contacto. Ahora, está el tema también de la crisis sanitaria, pero todos dicen que todos están haciendo, digamos, puerta a puerta, entonces es bien raro. No, como dice Bombo Fica, sospechosa es la cuestión. No dice la cuestión precisamente. No, pero estamos al aire, que sospechosa es la cuestión, porque obviamente, y ahí el palo tiene que llegar a quien está gobernando, porque obviamente, si usted sabe que hay una pandemia, si usted sabe que tenía que prepararse y tomar las medidas del caso para las elecciones que venían, ¿por qué no lo hizo a tiempo? Entonces, te da a pensar de que esto se hizo adrede para ocasionar algún efecto político. Yo no lo puedo afirmar ni desmentir, pero te da para pensar. Entonces, bajo esa circunstancia, es sospechoso. Sospechoso el asunto. El asunto es sospechoso. El asunto, la cuestión. ¿Cómo sea? Oye, Nelson, ahora bien, en relación a lo que han planteado algunos sectores y que dice relación con la posibilidad de eliminar lo que tenemos hoy día respecto de los parlamentarios, de tener dos cámaras, ¿cierto?, diputados y senadores, y pensar en una sola cámara parlamentaria, ¿cómo ves esa posibilidad tú? Es que, a ver, seamos francos, no hay fórmula acá. En Alemania hay dos cámaras, Bundestag y Bundesrat, que son como un senado, una Cámara de Diputados, pero tienen distintas atribuciones. Hay partidos políticos en Chile que no han podido llegar al Senado electoralmente. Y obviamente, como no han podido llegar al Senado electoralmente, quieren sacar al Senado, porque no han podido llegar electoralmente al Senado. Seamos francos. Todos sabemos quiénes son, y no es necesario decirlo, lo saben. Entonces, esos sectores están interesados de que no existe el Senado. Una Cámara Única no es mala, pero tenemos experiencias que no significa que en Chile sea así, pero tenemos experiencias que son muy malas. Uno de los problemas del Perú, que ahora están en elecciones igualmente, es que ellos tienen Cámara Única. ¿Y cuál es el problema de tener Cámara Única? No generan mayoría, o si generan mayoría, no hay un contrapeso. Por lo tanto, el check and balance se llama, o peso o contrapeso del sistema político, no existe. Entonces, esa es la labor del Senado. Lo que pasa es que hay muchos senadores que llegan a ser senadores sin tener, porque usted, para llegar al Senado, tiene que tener primero un carrete político, como se llama, ser concejal, alcalde, diputado, y de ahí que era lo lógico en los tiempos anteriores, y es lo lógico en todo país democrático.
Pero hay gente que ha llegado al Senado de un salto. De un salto. Y, oiga, para legislar tiene que aprender. Y la política uno aprende, pero uno también aprende del ensayo y error. Y ese es un gran problema para los ciudadanos, porque la política es el ensayo y error, porque no se aprende política. O sea, los cientistas políticos estudiamos la carcasa, el sistema, pero no nos enseñan a ser políticos. Eso usted lo aprende. Entonces, cuando usted elige a un parlamentario, ojalá sea un individuo que tenga un determinado criterio y cuando llegue a ser senador ya haya aprendido suficiente, cosa que la embarre lo menos posible. Entonces, pero el Senado se supone que es un lugar de acuerdos, es un lugar que da equilibrio, por lo tanto es necesario que exista. Ahora, puede tener menos integrantes de los de ahora, lógico, puede tener más integrantes de los de ahora, lógico, eso conversémoslo. Pero eliminarlo, considero que es un... Y además, Chile, todos los países tienen tradición y cultura política. Eliminar al Senado en Chile sería eliminar parte de nuestra cultura política. O sea, el Senado en Chile ha sido una herramienta importante de acuerdos políticos. Si nos vamos más allá, anterior a la dictadura, en el Senado se hacían los grandes acuerdos políticos. Lo dijo el ministro de Salud hace poco, que daba el ejemplo de Salvador Allende con un senador Cruzcoqui, que eran de tendencias distintas, pero ellos crearon todo el sistema de salud público, los dos médicos. Entonces, esa es la labor del Senado, llegar a acuerdos. Lo que pasa es que se confunde con la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados, que para decir, la Cámara de Diputados está para pelear, pero el Senado está para acordar. Y si usted elimina el Senado, va a dejar a puros peleadores. Y yo necesito una Cámara para que haya acuerdos. Y en el Perfecto. Senado hay acuerdo. Queda clarísima tu postura. Y respecto de la atribuciones presidenciales. Las eternas atribuciones presidenciales. ¿Sí? No, ¿qué específico quieres tratar? Porque, o sea, hay quienes están de acuerdo, digamos, en que en definitiva el sistema siga como está en la actualidad, ¿cierto? Y que finalmente es el presidente de la República quien define los proyectos que van, que no van, prioriza, en fin. Y hay quienes esperan o proponen, ¿cierto?, que esto se disminuya y hablan de este hiperpresidencialismo, lo menciona, dice que habría que, digamos, bajarle un poco ahí la mano, ¿cierto?, para que haya más posibilidades o menos posibilidades únicas de parte del presidente. A ver, es que aquí el tema un poco lo respondía con la idea del programa. Cuando tú planteas un sistema semipresidencial, estás planteando justamente lo mismo, que se trasladen atribuciones del presidente al Congreso y a un primer ministro, que sería esta figura generada por el Parlamento, que sería el jefe político, como en Francia, que tienen un primer ministro interno, claro, y un presidente que gobierna hacia afuera, y que pueden ser de tendencias políticas distintas y obliga a una coordinación y un acuerdo político tremendo. Y eso en Chile sería un tremendo avance, pero también un tremendo desafío, porque obligaría a un acuerdo político mayor. Entonces, las atribuciones del presidente, claro, tenemos un hiperpresidencialismo donde él tiene las atribuciones de ley, tiene las atribuciones de fijar y determinar qué se discute y qué no, y eso ha sido un problema, porque cuando el presidente no quiere que se discute algo, simplemente no se discute y le echa la culpa al Congreso, y resulta que el Congreso paga el pato, como se dice vulgarmente, y todas las iniciativas, por ejemplo, todas las iniciativas sociales del estallido social, si el presidente hubiera querido solucionarlo, lo soluciona el día 19 de octubre poniendo decretos y haciendo las leyes que tiene que hacer. Porque para colocar urgencia a las normas sociales no necesita el Congreso. Él dice, coloca urgencia a los proyectos que ya están. Claro. Entonces, esa es una ineficacia política del presidente de la República. En este caso, el que está ahora, pero técnicamente siempre ha sido. Claro. Entonces, pero eso
no es un problema técnico, esa es una decisión política del presidente, que la gente no le vengan a vender la pomada con eso. La decisión política del presidente fue no hacer lo que tenía que hacer. Ahora, él tendrá que explicar por qué tomó esa decisión política, pero él tenía las herramientas, porque él maneja la urgencia. Bien, ya Nelson, nos tenemos que ir. Así que nada más que agradecerte, como siempre es muy grato conversar contigo. Ya habíamos estado en vía Zoom, sí, parece, no habíamos estado presencial. Sí. Muchas gracias por venir a acompañarnos y poder contarnos de tus planteamientos, ¿cierto? Para que la ciudadanía también esté informada y conozca más de los candidatos. Así que muchas gracias. Sí, así es, un gusto venir a conversar, siempre conversar de política es grato y a enseñar, porque independientemente que uno salga o no constituyente, la profesión que uno tiene, el blog que uno escribe, lo que busca es enseñarle a la gente, que la gente entienda la política. Si la política no viene de Marte, claro, es el del día a día. Es del día a día y si le pone atención, si escucha estas cosas, va a poder entender más. Bien, Nelson, ahora sí que nos vamos. Muchas gracias y nos despedimos del Vox Populi 2021 de este martes, invitándolos a seguir junto a Polar Comunicaciones, por supuesto. Que estén muy bien. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando.